A continuación, entonces, vamos a introducir a nuestro conferencista que culminará la jornada matutina o vespertina de esta tercera jornada del evento, del cuarto encuentro internacional de literatura infanto-juvenil y del primer congreso de las literaturas y sus didácticas. Su nombre es Aldo Campo González, viene desde Chile, teórico, ensayista y crítico educativo, director, fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, institución reconocida y con estatus asociativo a Claxo y por ICCTP en Estados Unidos, profesor invitado por la Universidad de Manizales en Colombia y por la Universidad de Buenos Aires en Argentina, profesor de epistemología de la educación inclusiva, director de Polifonia, revista de educación inclusiva, publicación científica del propio CLI, profesor de educación general básica, licenciado en educación, posttitulado en psicopedagogía en inclusión, magíster en educación, máster en política educativa, también en lingüística aplicada, máster en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca y doctor en ciencias de la educación por la Universidad de Granada en España, autor de 6 libros, capítulos de libros y actas científicas, así como de más de 100 artículos. Ha impartido más de 90 conferencias en España, Ecuador, México, Perú, Brasil, Colombia, Argentina y Chile. Premio Iberoamericano 2018 a la investigación por la creación de la epistemología de la educación inclusiva, entregado por la Red Iberoamericana de Pedagogía REDIPE. Su conferencia se titula Signos de alteración, prácticas de visión para un mundo desconocido. Es un honor y un privilegio para mí invitar entonces a la conferencia al doctor Aldo Campo González desde Chile. Hola, Liuban, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Qué gusto verte en la cámara, escucharte Lo nuevamente. propio, Aldo. Oye, cuando se vea proyectada mi presentación, ¿me puedes avisar, por favor? Sí, Bueno, ya se está cargando. Perfecto, sí, ya la vemos. sí, espérate, es que voy a tener que dejar de compartir porque apareció algo y la vuelvo a proyectar. Ok, no hay problema. Acá estamos. Y ojalá es que... ¿Ahí se ve? Sí, estamos viendo. Perfecto. Bueno, un saludo cordial a todos. Yo agradecer nuevamente a Genoveva, a la universidad y a la Casa de la Cultura por esta oportunidad. Eh, voy a... bueno, mi presentación en realidad me siento como en un dicho que es muy común en Chile, que sería como pollo en corral ajeno, porque los temas que yo trabajo, mis intereses intelectuales, no están del todo en lo que a veces tiene que ver con el mundo de la literatura, la promoción de la lectura, y me quedé muy enganchado con la última presentación que estuvo de la profesora Vinuesa. Me gustó mucho el enfoque, sobre todo esos tránsitos entre lo interseccional y lo postcolonial. Bueno, mi presentación el día de hoy se llama Signos de alteración, prácticas de visión para un mundo desconocido. Voy a ver si mi cámara funciona eh, para, para esta ocasión. Bueno, aquí estoy. Bueno, Sí, entonces, perfecto, estamos bien. ya. Entonces, lo que me propuse trabajar en esta oportunidad son dos cosas. Primero, que nos aproximemos a algo que se derivaría de los problemas ontológicos de la educación inclusiva, que vendría a ser el tipo de imagen o los signos o los modos de ver e incluso los dispositivos semióticos que se crean en torno a este discurso o mejor dicho, que se desprenden de este discurso. Y en un primer momento, lo que quiero compartir con ustedes es que revisemos cuáles son los aproximamientos que coexisten en las estructuras académicas, en los seminarios, en la literatura científica, para definir este sintagma del que hoy se habla mucho, pero del que sabemos realmente muy poco en cuanto a lo pedagógico, lo político, lo visual y lo metodológico. Bueno, lo primero que me gustaría partir diciendo es que desde mi principal campo de aplicación, entender la educación inclusiva no hay que entenderla desde el punto de vista asociado a la educación especial. Ese, si bien es el principal fallo que esto tiene, el principal fallo cognitivo, la educación inclusiva se va a entender entonces como un movimiento de reforma o de transformación para conseguir justamente un cambio social positivo. Les pido disculpas, pero tengo un perrito que está ahí
nos va a acompañar el día de hoy. Bueno, en este marco vamos a decir entonces que la educación inclusiva se va a convertir en una circunscripción intelectual, en un terreno, en un espacio, en una geografía, ¿no es verdad? De verdad, que un conjunto de saberes. Y ese conjunto de saberes lo que van a establecer son un conjunto de problemas que la van a definir en torno a su naturaleza, una naturaleza inacabada, en constante evolución, de carácter neomaterialista. Cuando digo que la educación inclusiva es neomaterialista porque se encuentra en permanente devenir, su principal naturaleza es que nunca es una práctica fija, estable, cerrada, ¿no? Y esto hace entonces que este sintagma pueda ser entendido como una formación discursiva que ha circulado por distintos campos académicos, acciones de la política pública y sobre todo los medios masivos de comunicación, pero sometiendo sus significantes a los efectos justamente de una gramática esencialista, individualista. Esto es lo que hace que siempre nosotros estemos pensando este campo de fenómenos en términos de anormalidad, disyunción, etcétera, ¿no? Y estas repercusiones en el plano pedagógico afectan o lo que yo denomino generan una fuerza de edipización o generan una especie de edipo epistémico, ¿no? Donde la educación especial reprime a la fuerza real de la educación, de lo inclusivo, justamente para poder generar un cambio mucho más, encontrar su verdadera naturaleza. Pero a pesar de esto, el campo ha tenido una rápida expansión en toda la geopolítica y a nivel del globo, y esto ha hecho que justamente aparezcan distintos programas, proyectos políticos y proyectos académicos. Una de las premisas que debiésemos entender entonces es que la educación especial nada va a compartir con la educación inclusiva. Si bien son dos términos que se pueden construir mutuamente, en su naturaleza epistémica y ética no van a compartir nada en absoluto más que algunos puntos de convergencia, ¿no? Y este punto es importante para darnos cuenta que lo que más escuchamos, sabemos y creemos conocer sobre inclusión tiene que ver justamente con un fallo heurístico, con un error de constitución del campo que producto que la educación inclusiva al no existir como un campo heurístico va a recurrir a la fuerza de la educación especial para completar. Hay un fallo de completud, ¿no? Pero que vamos a revisar a continuación y desde ese fallo es que yo voy a analizar las prácticas de visión, qué tipo de imágenes, símbolos se construyen alrededor de este discurso. Si bien ambos términos, lo especial y lo inclusivo, pueden ser construidos mutuamente, esta singular modalidad de relacionamiento de forma lo que vincula a ambos, ¿no? Impone justamente una cadena de herencias que subyugan o travestizan la fuerza de lo especial, omitiendo su voz y su rostro. ¿Ya? Cada campo tiene una rostricidad y una sonoridad, una voz propia, ¿no? Y esto justamente al imponer la condición soberana de lo especial, nos vamos a enfrentar a esto que yo ya les estaba comentando, que es el fallo genealógico más evidente que se ha establecido como el error persistente que está en la estructura académica, en la política pública, ¿no? Por eso que la principal imagen que tenemos es la persona en situación de discapacidad cuando hablamos de educación inclusiva, y aquí lo importante es darnos cuenta que atañe a una multiplicidad de sujetos que son inacabados, que son propios del materialismo, etc. Bueno, otra peculiaridad heurística que este campo tiene, analítica, teórica, es que el calificativo inclusiva presenta, sin llamarse de esta manera, una larga data en diversos proyectos de conocimiento y proyectos académicos y políticos del mundo contemporáneo, como el feminismo, el antirracismo, la interseccionalidad o la interculturalidad. Todos ellos son además proyectos políticos de encarnación y comparten ciertas características similares con lo inclusivo. Si bien esta no posee una denominación, se aglutinan y comparten muchas luchas que se movilizan. Son campos y proyectos intelectuales y activistas que sin utilizar la expresión educación inclusiva encuentran puntos de recepción albergados en campos tales como los que yo ya mencionaba, los estudios antirracistas, los estudios queer, los estudios de la mujer, los estudios culturales, anglosajones, asiáticos y latinoamericanos, la filosofía de la diferencia, la interseccionalidad, las teorías postcoloniales, decoloniales y anticoloniales, el feminismo, la filosofía política, entre otras.
si en este viaje que hace por todos estos campos, entonces la educación inclusiva se convierte en un espacio de meta-recepción heurística, es decir, en una gran malla de confluencia de cosas, ¿sí? Y justamente se convierte en una formación intelectual que no ha adquirido plena conciencia de su naturaleza, de quién es, hacia dónde va y hacia dónde se dirige. Y es sobre eso lo que se inscribe mi presentación. Si ustedes observan la imagen que aquí aparece, esta es la clásica imagen de un rizoma. Es esta la naturaleza que tiene de alguna manera la educación inclusiva, que va a movilizarse, va a viajar y se va a mover por distintos paradigmas y cuyo fenómeno es tan complejo que no va a poder ser delimitado en ello y los va a desbordar. Por eso que hasta el momento el sintagma de educación inclusiva no demuestra consenso ni claridad acerca de su naturaleza, función y alcance. Específicamente cuando asumimos la interrogante por imaginar su campo de tareas, desligada de la educación especial, nos enfrentamos a un singular doblete analítico. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado explicita un problema de definición y especificidad que deviene en un endeble y desconocido índice de singularidad. El índice de singularidad, para que ustedes no digan, pucha, este profe que le gusta hablar raro, tiene que ver con la naturaleza, la identidad propia de los campos. Y esto es, este sintagma, índice de singularidad, es coherente y aplicable a todos. Y por otra, reconoce que es un discurso transversal a múltiples campos y proyectos académicos. Y también que comparte propósitos de carácter ético que facilitan determinados relacionamientos, obviamente con su actividad cognitiva. Por lo tanto, hasta ahora vamos a sostener que la educación inclusiva no sería un campo de divergentes voces y a su vez voces contradictorias que con el tiempo se han asociado al concepto o lema de educación inclusiva, ¿no? Y que podemos sugerir razonablemente que se trata de un concepto esencialmente discutido, pero que no es profundamente claro al momento de explicarlo. Y esto es importante porque en sus dilemas de constitución uno puede ver que investigadores que no hemos dedicado toda nuestra vida o gente que lleva 30 años dedicado a este género es incapaz de poder explicar a ciencia cierta qué es, ¿no? Entonces eso pasa que mucha gente cree saber lo que es la inclusión, pero no sabe explicarla, producto de todos estos fallos que estoy diciendo. Hasta aquí podríamos decir entonces que la educación inclusiva no demuestra entonces una claridad acerca de su naturaleza, función y alcance, y específicamente cuando asumimos la interrogante por imaginar su campo por fuera de la educación especial, es que todo lo que conocemos se cae. ¿Por qué? Y nos enfrenta a un doblete analítico otra vez, que explica entender el problema de definición y especificidad que deviene justamente en todos estos problemas que yo ya estaba diciendo. Bueno, este campo como tal tiene una singularidad que uno puede acceder a comprender su campo de fenómeno desde distintas entradas, ¿no? Desde el feminismo, desde la interseccionalidad, desde lo postcolonial, incluso desde los estudios de literatura podemos acceder a ciertos tópicos. Sin embargo, existe muy poca claridad en cuanto a su nombre. Es decir, en algunos trabajos aparece como educación inclusiva, mientras que en otros aparece como inclusión educativa. Lo cierto es que a nivel de su estructura superficial podemos observar una simple traslación de posiciones de elementos constitutivos del sintagma sin necesariamente proponer un índice de singularidad apropiado a cada uno de ellos. Lo cierto es que la inclusión no se limita a ningún campo, no así la educación inclusiva, a pesar que esta última configura una orgánica en permanente movimiento. Ambos, a su forma, tienden a politizar mucho más el fenómeno y a expandir su imagen visual. El problema de ubicuidad de los términos constitutivos del sintagma educación e inclusiva han dado lugar a diversas clases de argumentos y sistemas de razonamiento, no siempre bien comprendidos en la intimidad de sus territorios. Para la gran mayoría de la educación inclusiva correspondería a una mutación de la educación especial, una versión más avanzada que edipiza la pregunta por la voz y el rostro. Aquí yo ocupo esta metáfora de la edipización como el complejo de Edipo. Esta secuencia heurística se vuelve restrictiva al interactuar con problemas estructurales y relacionales ligados a la justicia y a la transformación del mundo, pues sus sistemas de razonamiento trabajan para garantizar procesos de inclusión a lo mismo, es decir, y no reinventar la estructura. Por eso que la perversidad del discurso instituido es que solamente se reduce a prácticas de absorción de ciertos colectivos y no de transformación de la estructura a las que vamos a incluir a las personas.
¿sí? A través de estas políticas de asimilación y acomodación a lo existente, que no es otra cosa que sistemas de acomodación a la cultura hegemónica reproduciendo el status quo. Es necesario entonces descentrar esta metáfora para liberar la silenciosa edificación que coopta y controla su naturaleza. No falta quienes han argumentado frente a esto que la muerte de la educación especial. Para mí, afirmar esto constituye otro fracaso cognitivo. Es frecuente entonces encontrar argumentos que circulan en las estructuras académicas que satanizan la tarea de la educación especial, acusándola de segregadora, excluyente y creadora de un espacio de sujeción del sujeto, es decir, de atrapamiento, ante los planteamientos liberales de lo inclusivo, que sea dicho de paso, constituyen sus centros analíticos más poderosos. Estos planteamientos liberales que yo digo son estos que ficcionalizan el respeto, fetichizan la solidaridad, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto nos va entonces a plantear la necesidad de entender la inclusión como un laboratorio. ¿Por qué? Porque un laboratorio desde los estudios visuales, desde la propuesta de Avi Barbu, por ejemplo, entiende a la educación inclusiva como una epistemología neomaterialista, algo que construye un saber, que cambia, gira las cosas, altera los órdenes convencionales, pero nos lleva a crear un fenómeno, un campo de fenómenos experimentales. La educación inclusiva no tiene certeza de nada, tiene muchas preguntas y frente a estas preguntas tiene entonces que crear acciones experimentales. Por ello, se va a entender como una red objetual o un conjunto de fenómenos que pueden ser descritos como a través de la metáfora de Acosta, que ninguno puede ser entendido sin la presencia del otro, pero sin ninguna claridad previamente establecida. Por ello, si miramos, y un poco para cerrar esta primera parte, la educación inclusiva hasta ahora ha hecho una concepción ontológica y ética a partir del sujeto en deficiencia, de las patologías sociales crónicas, de universalizar las diferencias, incluso también universalizar la presencia de sujetos en riesgo, ¿no? Y se ha olvidado de entender que todos somos sujetos de la materialidad y somos sujetos en una experiencia frágil socialmente. Esto entonces nos invita, siguiendo a Braidiotti, que yo recomiendo a esta autora para aquellos que quieran profundizar en cuestiones del feminismo y de las cuestiones más éticas, que nos ayudan a entender el presente, que la inclusión va a ser una acción crítica afirmativa con el presente, porque va a entender todas las entidades humanas, incluso las que no son humanas, como sujetos nómades, sujetos en procesos, en perpetuo movimiento y inmanentes a la vitalidad de la materia autoordenada. Si ustedes se fijan en esta imagen que acompaña la lámina, no hay nada ordenado, hay un campo de multiplicidades, pero que en ciertos puntos van a conectar, ¿no? Y este punto, al acercarse al presente, producen pues un efecto multifacético. Por un lado, agudiza la conciencia de lo que somos, dejando de ser lo que se nos ha instituido, y por otro, la percepción, en diferentes grados de claridad, nos crea otros criterios para entendernos y hacer legible a los chicos y a los jóvenes la experiencia escolar. Ambos fenómenos ocurren a la vez de forma no lineal y en un tiempo no continuo. Ahora sí, yo quisiera dirigir mi presentación hacia las imágenes, ¿no? Y quisiera que abordásemos cuál es la relación entre imágenes y educación inclusiva, los problemas visuales para una pseudo fórmula de alteratividad social. Cuando yo me adentré en esto, hay una advertencia importante que hacer, que las imágenes no son solamente lo que vemos, las imágenes son formas de producción del conocimiento y las imágenes a su vez son mecanismos de creación de otras formas de habitar el mundo, ¿ya? Y como nos va a decir José Luis Brea, en ese texto muy célebre de la epistemología visual, es que es muy distinto crear una teoría de la imagen a fomentar una imagen de la teoría. Y lo que yo voy a tratar de hacer es fomentar una imagen de esta teoría, es decir, que pensemos visualmente algunos de sus campos problemáticos. Bueno, para no aburrirnos, lo primero que yo quisiera establecer es que el estudio de las imágenes de la educación inclusiva se convierte en una forma de producir conocimiento.
Y a través de estas signos, imágenes, de su retórica visual, es que este fenómeno penetra en los usuarios y genera entonces una serie de entendimientos que van a estar presentes en la política pública, que van a estar presentes en los medios masivos de comunicación y sobre todo en este tipo de espacios académicos. Las imágenes son singulares formas de prácticas culturales, develan esa acción cultural y poseen la función en la vida cultural de producir entendimientos sobre los significados sociales y los horizontes culturales y sus campos de recepción. Esta heterodoxia, esta forma de alteración sígnica que produce la educación inclusiva busca crear entonces representaciones visuales más allá de las tradicionales coyunturas argumentales heredadas desde el sustancialismo, el humanismo clásico, el individualismo y el esencialismo. Es decir, lo que ha subalternizado a todos nosotros como latinoamericanos, es decir, los códigos coloniales, indio, el código de ser mujer, el código de ser discapacitado, entre tantos otros. La educación inclusiva, en esta forma, altera dicha trama de representaciones visuales sancionadas históricamente por el pensamiento de lo especial. Al destruir estas imágenes, ¿no es verdad?, destruye entonces su red de semiotización y ontologización, es decir, la relación entre la imagen proyectada y los criterios de comprensión de esos sujetos sobre los que se proyecta la imagen, ¿no? Y por eso, de alguna manera, va a construir una actividad intersubjetiva para justamente rescatar los códigos de singularización del ser. Si ustedes se fijan en las imágenes que ahí aparecen, podemos comprobar que el poder de las imágenes van a configurar relaciones internas de dominación y resistencia y su relación externa con el espectador y el mundo. Otra tarea, entonces, que va a enfrentar este campo es la reconfiguración semiótico-ontológica que va a liberar a los sujetos sociales y educativos de prácticas de objetualización, de prácticas de reduccionismo a ciertos códigos semióticos, heurísticos y ontológicos. A través de agrupaciones, de clasificaciones, metáforas, formas conceptuales y significados culturales legitimados que debemos revisar y obviamente dislocar o destruir. Es necesario entonces decodificar para producir nuevos ángulos de visión. En esta forma de producir los ángulos de visión, la educación inclusiva lo que hace es instituir modos de visión que son legitimados a través de un régimen normativo que lo que hace justamente es producir formas de transacción y reproducción silenciosa de distintos compromisos, concepciones ligadas a las posibilidades del ser y estableciendo compromisos muchas veces con la desigualdad. Como nos dice Jiménez, son correlaciones de poder que permiten la visualización de ciertas imágenes por sobre otras y los medios materiales de producción y circulación de estas imágenes. Los actos de ver que hoy día han sido sancionados por la política de la mirada de lo inclusivo demuestra que de alguna manera estos argumentos han hecho un compromiso con ciertos criterios normativos dominantes para entender a los sujetos. Esta me lo voy a saltar y entonces llegaríamos a una especie que a mí, a una dimensión que me parece sumamente importante, que tiene que ver con la mutualidad que tiene este fenómeno. La inclusión no es algo que solamente mira el mundo o algo que nosotros podemos mirar, sino que es la mutualidad, según Didi Uberman, es que los fenómenos poseen la capacidad de mirarnos, de mirar y de interpelarnos, y también nosotros de mirar y interpelar a ese fenómeno, ¿sí? Bueno, esto también ya lo he dicho. Y finalmente, como para cerrar, porque ya creo que estamos en el tiempo, la experiencia visual que genera la educación inclusiva, tal como la hemos entendido, devela una obstrucción significativa de sus códigos semióticos, ontológicos, que han sido incapaces de derribar el corpus de representaciones heredadas de este régimen especial céntrico, ¿no es verdad? Y que ha mantenido justamente con escasas significaciones y sentido. Nos enfrentamos a un problema iconográfico, alegórico y retórico, cuyos significantes surgen de la sublimación de la diversidad cultural a través de la representación de estereotipos visuales. Para comprender los detalles de estas articulaciones, será necesario desplegar un diálogo visual interepistémico en tanto herramienta analítica. Ese diálogo interepistémico, en cierta medida, apunta o sugiere
que la descolonización de las imágenes y las autorizaciones y las formas que autorizan esas imágenes o que regulan su función heurística en el campo, las formas de ver y las condicionantes de visualidad empleadas por la educación inclusiva son definidas por una mirada panóptica de carácter esencialista e individualista. Las imágenes poseen un carácter heurístico, entonces estas producen intereses geoepistémicos y régimen heterárquicos de afectación ontológica de una alteridad abyecta y peyorativa. Esto es lo que nosotros hoy día sancionamos como alteridades, sujetos raros o sujetos que están mucho más allá del espacio normalizado y sancionado, ¿no? Y generando un pensamiento siempre del adentro y del afuera. Bueno, todo esto, como nos va a decir Barrientos, es producto de una única episteme suficientemente de sí misma y centrado de todo desarrollo de la humanidad, la matriz de discriminatoria o de discriminación de la alteridad, cuyos códigos semióticos contribuyen a dividir el mundo y la experiencia sensitiva de sus participantes. En suma, una maquinaria visual dedicada a condicionar la humanidad ontológica, política y moral de determinados colectivos de ciudades. Bueno, y para cerrar, tendríamos entonces que decir que la inclusión crea un plus de ultra alteridad, es decir, genera una mirada de pretexto a la otredad para el encuentro crítico con la mismidad. Tanto las políticas de la mirada como los ángulos de visión que crea la educación inclusiva a través de su coyuntura auténtica o redescubriendo lo que ésta es, van a trabajar para deshacer la dialéctica entre el sujeto que observa y aquella alteridad que queda sujeta bajo su mirada. Se ha de construir además un mecanismo analítico atento al pliegue y a la regeneración de dichas imágenes diferenciales a través de las cuales pensamos y abrazamos la tarea de lo inclusivo. Por ello, y para cerrar, el acto de mirar entraña un singular intercambio de relaciones de poder. Participamos entonces en prácticas que buscan comunicarse, influir y ser influenciados. Incluso cuando elegimos no mirar o cuando miramos hacia otro lado, estas son actividades que tienen un significado dentro de la economía del mirar. Las imágenes, entonces, de la educación inclusiva se encuentran cargadas de afectos, efectos y propósitos divergentes. Son investigadas con gran poder en nuestra vida cotidiana. Estas pueden servir por una multitud de propósitos que aparecen en una variedad de entornos y significan cosas diferentes para diferentes personas. Bueno, y con esto me parece, sí, y con esto me despido. Finalmente tendríamos que decir que el signo de la educación inclusiva y su actividad analítica son de una complejidad relacional que actúa en diversos grados. Es un elemento transformador de lo social cuya actividad posee la capacidad de recomponer el lazo social a través de modos de relacionamiento inimaginado, no decodificado. Este es el lugar de producción de una sensibilidad específica que inaugura estados de encuentro al imaginar, cuya actividad sígnica se construye en un singular intersticio que escapa a los modos convencionales de concebir las formas de interacción e intercambio vincular hasta ahora conocida. La búsqueda de esta sensibilidad crítica es la que descentra la actividad sígnica impuesta por el régimen normocéntrico. Los espacios de interacción e intercambio no están predefinidos y preestablecidos, sino que son construcciones y desviaciones procedimentales en la búsqueda y cristalización de territorios psíquicos nuevamente desconocidos. Por esto, la educación inclusiva crea nuevas formas de relacionamiento social, nuevas prácticas subjetivas que habitan por fuera del código instituido, sino que deben inscribirse en la apertura hacia rumbo y estados de conciencia inimaginados. Bueno, muchísimas gracias y me quiero despedir con este mensaje que dice: si tienes una mente en calma, serás una persona bella. Si eres una persona bella, crearás un hogar armonioso. Si tu hogar está en armonía, tu nación se hallará en orden, y si tu nación hay orden, habrá paz en el mundo. Muchísimas gracias, eso es lo que yo quería compartir. Y nada, quedo atento si hay algún comentario, alguna pregunta, y si no, nuevamente reitero mis agradecimientos.